Gloria a Dios, hermano, les saludo en el amor del Señor. Que la paz de Dios more en cada vida, en cada corazón. Vamos a continuar en el estudio de la palabra de Dios, en este punto que estamos viendo sobre la vida cristiana. Vamos a ver, hermanos, en este punto el propósito de la iglesia. Ya hemos visto, gloria al Señor, la cabeza de la iglesia. Hemos visto también los miembros de la iglesia. Ahora vamos a ver el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a verlo, gloria al Señor, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Dice la palabra de Dios: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La iglesia va a ir creciendo cada día, pero tiene que ir creciendo en amor. Y cada uno de nosotros tenemos que contribuir para que la iglesia siga creciendo día a día. Gloria al Señor. ¿Y cómo va a suceder? ¿Cómo va a suceder que la iglesia vaya creciendo día a día? Pues vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos a ver de dónde viene el mandato, cómo fue dado el mandato para que la iglesia vaya creciendo día a día. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice la palabra de Dios de esta manera. Gloria al Señor. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es la forma como la iglesia de Cristo va a ir creciendo. Cuando nosotros prediquemos el evangelio a toda criatura. Tal vez usted no pueda salir de su casa, pero puede, y si usted conoce la palabra de Dios, puede predicar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Puede usted conversar con la vecina del frente de su casa. Puede usted conversar con el vecino de al lado de su casa. Cuando usted vaya a la tienda, a la bodega, puede usted conversar con cualquier persona que se presente en el camino. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros, hermanos, somos llamados a predicar la palabra a toda criatura. Usted predique la palabra. Nosotros no estamos para convencer a nadie, ya lo dijimos anteriormente. Nosotros estamos para predicar la palabra, anunciar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Anunciar que Cristo viene. Anunciar que Cristo, gloria al Señor, tiene para darnos la salvación y la vida eterna. Anunciar a través de nuestros testimonios qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En mi caso, yo era un pecador, estaba viviendo en el pecado, ya mi vida no daba para más, iba a perder mi familia, pero Cristo me rescató y ha hecho cosas maravillosas en mi vida. No soy perfecto, lo reconozco, todavía tengo errores, sí, pero Cristo me ha dado una vida nueva, un nombre nuevo. Gloria al Señor. Antes de que el mundo fuera fundado, Cristo vio la necesidad de establecer la iglesia. Por eso, cuando Él anduvo por la tierra físicamente, dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ir al libro de Mateo, gloria al Señor, capítulo 16, versículo 18, y dice la palabra de Dios:
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo está diciendo sobre esta roca. Se está refiriendo a Él mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y nada va a prevalecer sobre ella. Hermano, cuando nosotros estamos verdaderamente viviendo en Cristo, cuando Cristo mora en nuestras vidas, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, cuando nosotros vencemos la tentación con la ayuda de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces nada va a prevalecer contra nosotros. Gloria al Señor. Cristo, hemos visto que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo, la cabeza, quiere usar a cada cristiano para ayudar a edificar la iglesia. Él sabía también que sus seguidores necesitarían la comunión con los hermanos para guardarlos unidos, para proveer compañerismo y para fortalecerse por medio de la instrucción y la enseñanza. ¿Cómo, hermanos, vamos a nosotros podernos a sostener nosotros solos? No podemos. ¿Cómo nos vamos a poder sostener a nosotros mismos? No podemos. Pero sí necesitamos a otros hermanos fieles para mantener nuestro equilibrio espiritual en este mundo lleno de tantas doctrinas perversas. Este mundo, hermanos, en el mundo es que estamos caminando, cada día salen nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas profecías. Pero ¿cómo, hermanos, podemos solamente vencer a todo esto? Dice la palabra de Dios: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, así como Dios usa a sus siervos para traerte sana doctrina, así como Dios usa a sus siervos para traerte leche no adulterada, así como Dios a sus siervos para traerte un alimento puro, un alimento sólido, un alimento no adulterado, así también Satanás usa a sus siervos para pervertir la palabra de Dios, para cambiar la palabra de Dios, para adulterar la palabra de Dios. Y recordemos que este trabajo de Satanás viene desde el principio. Recordemos cómo es que cambió la palabra de Dios, cambió la orden de Dios. Dios les había dicho: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Y Satanás cambió la palabra y dijo: con que Dios ha dicho que no comáis de estos árboles. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es una sola. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, lo dijo el Señor. La palabra de Dios dice: si te falta sabiduría, pídasele a Dios, que Él les dará abundantemente y sin reproche. Hermanos, pero tenemos que dedicarnos a no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra, estudiar la palabra, dedicarle tiempo a la palabra y a la oración. Gloria al Señor. Otro propósito de la iglesia es llevar adelante la obra de predicar el evangelio a todo el mundo. Usted, mi querido hermano, usted, mi querida hermana, yo y cada uno de aquellos que se arrepienten, que reconocen que son pecadores, que entregan su vida a Cristo, que reconocen a Jesús como su Salvador y se bautizan, están llamados a la obra. Llamados a predicar la palabra, llamados a llevar la palabra a todos los rincones del mundo. Entre las cuales dice la palabra de Dios que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Si nosotros, hermanos, queremos apresurar la venida de Cristo, tenemos que apresurar en su obra. Tenemos que trabajar en la obra, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que anunciar las buenas nuevas. En nosotros está que Cristo venga ya. ¿Qué pudiera ser una sola persona? Cristo necesita de cada miembro de su cuerpo en la obra de evangelizar al mundo.
Usted no diga yo no sé, yo no puedo. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted si no sabe leer, usted si no sabe hablar, pero su testimonio va a hablar de usted. Si usted vive una vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que está usted recibiendo, a lo que le están enseñando, y esa palabra es pura, esa palabra es de sana doctrina, entonces usted va a hablar con su testimonio. Con el esfuerzo unido de muchos, la gran obra de Cristo que nos ha encomendado se hace más fácil. Unirnos, hermanos, salir uno o dos, o un grupo, a evangelizar en un tiempo. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El tiempo que tenemos es el tiempo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado, de la economía que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Vamos a ir a ver al libro de Primera de Corintios. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios, gloria al Señor, capítulo 3, versículo 9. Y dice la palabra de Dios, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Nosotros también podemos decir, hermanos, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. ¿Y cuál es la labor de Dios? Salvar a todo el mundo. Ese es el propósito de Dios. Muchos me tienen por tardanza, pero lo que estoy esperando es que todos vengan al arrepentimiento y ni uno se pierda. Esa es la labor de Dios. Pero para eso nos necesita a nosotros, como colaboradores. Gloria al Señor. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Nosotros también, como colaboradores de Dios, tenemos que ir a los campos de cultivo, a las almas que se están perdiendo, a mi familia que se está perdiendo, a mis vecinos que se están perdiendo, a la sociedad que se está perdiendo, a mi país que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no contribuimos a la obra de Dios. Y dice la palabra, el edificio de Dios. El edificio que cada uno de nosotros somos participantes, que cada uno de nosotros estamos participando en ser parte de ese edificio. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el propósito de la iglesia es que nosotros vayamos creciendo para ir edificándonos en amor. El amor, como dijo Jesús, mis pasos dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, sino que os améis los unos a los otros, y en esto conoceréis el mundo que sois mis discípulos. Y así como lo dijo nuestro amado Jesucristo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, gloria al Señor, ese es el propósito de la iglesia. Predicar el evangelio, predicar el arrepentimiento, sobre todo primordial. Juan el Bautista dijo, arrepentidos haced obras dignas de arrepentimiento. Jesús también lo dijo. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que Dios los bendiga. Ya saben, suscríbanse en YouTube, si así ustedes lo deciden. Pinchen la campanita de las notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que aparezca otro video. Y compartan, hermanos, la palabra de Dios. Si creen que verdaderamente vale este video compartirlo. Si saben, si es de bendición para tu vida, bendice a otros compartiendo estos videos. Que el Señor te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén.